sin más preámbulo, quisiera presentar a una ponente sumamente destacada en Latinoamérica y en el mundo, que es la doctora Clemencia Barón. Realmente para nosotros, Clemencia, es un honor volver a tenerte en estos programas de capacitación con un tema que realmente hemos desarrollado mucho, ¿sí? El año pasado hemos tenido un gran enfoque en todo lo que es ruido, ¿sí? Y hoy vamos a hacer un enfoque específico en el uso de las pruebas en ruido para validar los beneficios del implante coclear, que realmente es algo muy en boga, muy importante, que poder actualizarnos sobre esto nos motivará mucho a poder implementarlo en la práctica, porque es la realidad en la que viven los pacientes, y ver también cómo la tecnología nos ayuda en el proceso de la señal en ambientes con ruido. Entonces, para ello voy a hacer la presentación de la doctora Clemencia Barón, que es fonoaudióloga, especialista en audiología con más de 40 años de experiencia en el área. También es docente, investigadora. La doctora Clemencia es especialista en audiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Es experta en implantes cocleares, en tinnitus, en prótesis auditivas y audiológica clínica. También es autora y coautora de varios publicaciones en relación al área, y actualmente trabaja como audióloga principal en el programa de implantes cocleares de la Fundación Santa Fe de Bogotá, grupo pionero del implante coclear en Colombia, y ejerce también en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la audición en el Instituto Nacional de Otología García Gómez y en su consultorio particular. Muchísimas gracias, doctora Clemencia, y cedemos tanto la palabra como el control de pantalla para poder comenzar a desarrollar este tema. Bueno, muchísimas gracias a Sigrid y a todo el grupo de AV Pro por invitarme una vez más a compartir este espacio con ustedes, que espero que sea de buen provecho, ya que, como decía Sigrid, cada vez está más en boca de todos los profesionales que tenemos que ver con implante coclear la importancia de conocer cómo se desempeñan nuestros pacientes en ruido. Entonces, la invitación que queremos hacerles con este webinar es que validemos con pruebas formales en ruido para que realmente podamos comprobar los beneficios que están teniendo nuestros pacientes en la vida real afuera de una cámara sonoamortiguada. Entonces, la planeación que hemos hecho, voy a presentarles un caso clínico de mi consulta para que hagamos una reflexión de inicio. Pasaré a comentar la importancia que tiene hoy en día el uso de pruebas de habla en ruido con nuestros pacientes en implante coclear. Haremos un sondeo con Sigrid para ver opiniones de ustedes y sugerencias para pasar a la última, digamos, parte de mi presentación, de hacer un recorrido por las sugerencias que más podemos recomendar para mejorar la audición en ruido de nuestros pacientes. Y finalmente abriremos a preguntas para poder resolver en la medida de lo posible y de mi conocimiento todas las inquietudes que ustedes tengan. Como les dijo Sigrid, estamos invitándolos a que a lo largo de la presentación en el chat puedan ir reuniendo sus preguntas y dudas que luego las manejaremos. Entonces quiero compartirles el caso de Juan, una persona que llega a nuestra consulta con un diagnóstico de una hipoacusia neurosensorial progresiva de una etiología desconocida, un paciente de 43 años con una actividad laboral bastante importante, con una demanda comunicativa muy importante. Es el gerente comercial de una empresa de manufacturas. Desde sus 37 años empezó a ser usuario de audífonos bilateralmente con éxito, un paciente con una buena adaptación, un uso permanente, fue haciéndose los cambios requeridos por la degradación en sus umbrales auditivos,
y 2 años antes su pérdida aumentó mucho más en oído derecho especialmente y pasó a ser una pérdida de grado severo a profundo, como la vemos en la imagen. Entonces ya el audífono en este oído dejó de ser útil, ya no podía captar con claridad el habla y por lo tanto se decidió un implante coclear en oído derecho hace 11 meses. En la actualidad continúa usando su audífono en oído izquierdo, aunque él dice que no hay beneficio en discriminación auditiva. Al ser un usuario de tantos años de sus audífonos, él sí siente la compensación mayor de tener binauralidad a nivel de ubicación y un poco menos de esfuerzo auditivo. Entonces, en su último control hace un par de meses, este fue su campo libre, o sea, vemos es un paciente con una detección totalmente satisfactoria. En las pruebas de habla en silencio tenemos que discrimina un 100% de palabras bisílabas a 65 decibeles, voz conversacional, o sea, un desempeño óptimo y en monosílabos, también a 65 decibeles, 70%, también unos puntajes bastante aceptables y satisfactorios. Entonces, si hoy en día nosotros pensáramos que con oír en silencio el paciente va a estar plenamente satisfecho, vamos a estar mirando solamente una pequeña parte de la problemática del día a día de nuestros pacientes. Cuando hablo yo con Juan, él me dice, sí, yo estoy satisfecho, tomé una buena decisión, mi implante funciona muy bien. Escucho, pero no entiendo cuando estoy en ruido y yo soy un gerente que tengo que estar en muchas reuniones de trabajo con múltiples hablantes y por lo tanto la comprensión es insuficiente en reuniones de trabajo con varios participantes y en mi vida social, en restaurantes y reuniones donde hay música. Entonces, algo que quisiéramos llevarlos a reflexionar es qué tan frecuente son estos Juanes en nuestra consulta. ¿Ustedes reciben quejas de este estilo o sus usuarios con que oigan en silencio cumplen con sus expectativas de implante y quedan plenamente satisfechos? Pueden ir dejando sus comentarios en el chat. Todo el tiempo surge esta situación, es una queja frecuente. Hay quejas en relación al ruido. Yo sí tengo una paciente actualmente que está frustrada, incluso decepcionada, es muy frecuente. Yo sí tengo una paciente actualmente, perdón, ya lo leí, es muy frecuente. Queja frecuente. Pasa a la mayoría de los pacientes que le genera bastante frustración. Es una de las principales demandas y quejas frecuentes. O sea que vemos que es algo que no es porque esté de moda, sino porque es la realidad y tiene mucho que ver entonces en nuestra práctica cotidiana y por eso fue el planteamiento que hicimos con Sigrid de poner sobre la mesa este tema. Y la invitación es obviamente a que hagamos una revisión de qué tan importante es el uso de esas pruebas en ruido para que conozcamos los verdaderos beneficios que están teniendo nuestros pacientes en su vida diaria, las limitaciones y cómo podemos ayudarles a superar lo mejor posible. Nosotros sabemos, hoy en día ya no toca convencer a nadie como cuando yo empecé en el año 92 con implante coclear que tocaba rogar para que se nos escuchara,
que el implante funcionaba y servía. Todos sabemos que nuestros pacientes con el implante detectan los sonidos del entorno, comprenden el habla en silencio, que cada día tienen resultados mejores en cualquier prueba de discriminación que hagamos. Pero también somos conscientes, como nos lo demostró el chat, que cada día son más los pacientes que nos están pidiendo soluciones porque esperan más del implante que solamente poder responder dentro de una cabina sonoamortiguada o dentro de un consultorio con un nivel de ruido controlado. Nuestros pacientes están moviéndose en los restaurantes, en su vida laboral, tienen que estar escuchando en ambientes ruidosos como las clases, los salones en una universidad, los jardines, los patios de recreo, e inclusive muchos viven sufriendo porque las voces de muy baja intensidad no son claramente perceptibles. Y esto es, digamos, como la parte anecdótica que nos dan nuestros pacientes reportándonos cómo en su vida diaria sufren con estas condiciones. Pero no solo es lo anecdótico, nosotros tenemos en la literatura toda la evidencia clínica que nos identifica el problema de la audición en ruido como el principal cuello de botella a hoy en día, en el 2025, para los usuarios de implante coclear. De hecho, al hacer búsquedas en la literatura, encuentra uno revisiones, digamos, este es un artículo donde se revisan más de 201 artículos, o sea, se revisaron 600 y pico, pero se seleccionaron 201 que cumplían con unos criterios para podernos demostrar que la queja principal de nuestros pacientes es que su desempeño en silencio hace techo, básicamente, o sea, casi todos pueden dar resultados entre 80 y 100% en las pruebas que usamos comúnmente para validar. Pero cuando aplicamos pruebas en ruido, hay una degradación significativa en esos resultados. Entonces, una parte de la reflexión de donde quiero partir es por qué hoy en día tenemos tanta queja de no poder escuchar bien en ambientes de ruido. Para mí, en parte, viene del el mismo efecto que se ha producido en los últimos años de la expansión de los criterios de implantación. Si nosotros pensamos en los inicios, en los primeros años del implante coclear, implantábamos personas prácticamente con una cofosis, hipoacusias profundas bilaterales, sin ningún beneficio de los audífonos, de las prótesis auditivas, de forma tal que para estos pacientes escuchar en silencio era un logro totalmente inimaginable antes del implante coclear. Y lo mismo era para nosotros los audiólogos que veníamos de muchos años de trajinar con el dolor de tenerle que decir a un paciente con una hipoacusia profunda que no teníamos nada para ofrecerle cuando los audífonos ya no le daban ninguna posibilidad para escuchar. Entonces, el logro de tener audición en silencio, de hecho, es muy grande, pero era lo máximo que esperábamos. Pero en la medida en que primero los implantes empezaron a avanzar tecnológicamente, se empezaron a desarrollar muchísimo más avanzadas estrategias de procesamiento de la señal, se empezaron a agregar a nuestros implantes cocleares formas de pulir, de limpiar, de filtrar las señales de entrada. Esto fue haciendo que se fuera viable ofrecerle el implante coclear como una solución con mayores beneficios a personas que tenían mejores restos auditivos.
que algo escuchaban con sus audífonos o que escuchan porque son pacientes de los que implantamos hoy en día todavía, pero que con el audífono, con el auxiliar auditivo, tienen dificultades para entender en uno o en ambos oídos o para entender el habla muy suave o para entender en ambientes ruidosos. También empezamos a expandir esos criterios a personas con un oído sano y el otro oído totalmente perdido. Entonces, a hoy, esos criterios ampliados a una población desde mucho menos edad hasta mucho más, con muchos más restos auditivos y con muchos más beneficios de sus audífonos, pues obviamente tenemos que también considerar que tienen que cambiar nuestros criterios y las pruebas que usamos en el preoperatorio. O sea, ya no podemos seguir definiendo la candidatura a implante coclear solo por tener umbrales audiométricos. Tenemos que tener la información más vital, que es cómo percibe esa persona el habla en diferentes condiciones usando la mejor amplificación posible. Y de manera ideal debemos evaluar esa percepción no con palabras aisladas, sino en oraciones, porque a un individuo oyente o implantado no se le habla en palabras aisladas y por lo tanto hay que evaluar sus limitaciones en los contextos de la vida real donde para ellos es evidente que tienen una pérdida auditiva que les está produciendo problemas. Y por lo mismo, a hoy en el preoperatorio no es suficiente evaluar en silencio nada más, sino tenemos que evaluar cómo viven los pacientes que viven en un entorno ruidoso. Y tenemos que evaluar con diferentes intensidades de entrada, no únicamente cómo discrimina al habla de 65 decibeles. ¿Qué pasa si la voz es más suave y está a 55 decibeles? ¿O cómo se comporta en un entorno donde la voz es muy fuerte y está a 75? Entonces, hay que considerar una evaluación mucho más completa que incluya oraciones en silencio y en ruido en el preoperatorio. ¿Y qué decir entonces en el postoperatorio? Si estamos implantando pacientes que ya no van buscando conectarse con el sonido, sino están buscando mejorar una audición que no es satisfactoria con sus prótesis auditivas y que le hemos ofrecido la posibilidad de mejorar, de ser más eficiente con un implante que con una prótesis auditiva convencional. Y si su mayor queja es que no entiende bien en el ruido y por eso quiere tener los beneficios de un implante coclear superior a un audífono, pues entonces también tenemos que empezar a incorporar dentro de nuestra rutina clínica con los pacientes de implante coclear una batería de pruebas de desempeño mucho más amplia, considerando además que si estamos, por ejemplo, con pacientes con una sordera unilateral o que tienen mayor audición residual o asimetrías entre sus dos oídos, pues el éxito lo tenemos que definir ya diferente. No podemos definir éxito como acceder a los sonidos, ¿no? Para un paciente que va con esas expectativas, el éxito es que él pueda desempeñarse no como un normoyente, obviamente, pero que pueda tener una mejor audición en ruido, que pueda entender con entradas de voz suaves, moderadas o altas, y tenemos nosotros como audiólogos que estar en consonancia también con todo el desarrollo tecnológico que nos están ofreciendo los fabricantes, que tienen su mira también centrada en estos pacientes nuevos, en solucionar
las dificultades del paciente. Entonces, la invitación en el posoperatorio es que validemos qué tanto estamos pudiendo cambiar ese, esas limitaciones que el paciente tenía en beneficios. ¿Por qué es importante? Si yo no hago validación de los resultados, por ejemplo, en silencio y en ruido, no sé si tengo que hacer ajustes a mis mapas de programación. Si yo no le estoy preguntando a mi paciente o en sus comentarios o con escalas de satisfacción, de calidad de vida, qué tan satisfecho está con los logros que está obteniendo con su implante. Si yo no estoy monitoreando su evolución, si está mejorando o no, pues estoy teniendo una visión estrecha de mi paciente y de las posibilidades que hoy en día los implantes nos ofrecen por montones para optimizar los resultados de ese dispositivo. ¿Y qué más decir que si quisiéramos y ojalá lo viéramos y es una invitación desde este escenario, si quisiéramos empezar, que no todos los artículos sean artículos de grupos americanos, europeos o australianos, sino que empezáramos a ver publicaciones de beneficios de nosotros, los grupos latinoamericanos. La única forma de poder publicar hoy en día beneficios en un implante coclear es si empezamos a aplicar pruebas en ruido y sobre todo pruebas estandarizadas. O sea que yo creo que esa época de hacer validación del el implante coclear con una logoaudiometría, nosotros haciendo una repetición de palabras en nuestro audiómetro a viva voz, donde le modulamos como buenas fonoaudiólogas, le modulamos la velocidad, modificamos la intensidad para que ellos escuchen mejor. No, si queremos publicar, tenemos que usar pruebas validadas, certificadas y grabadas. Entonces, cuando uno mira esfuerzos como AC Alliance y tantos grupos en América, en Europa, en Australia, que están trabajando porque existan unas baterías mínimas de validación en el implante coclear y que existan unos criterios mínimos para selección de implantes, etcétera, o sea, unificar criterios. La propuesta que encuentra uno a nivel de todas esas baterías mínimas de validación es que debiéramos tener intervalos de evaluación, idealmente preoperatorio, y con las pruebas que usamos en el preoperatorio, corroborar beneficios a los 3, 6, 12 meses y luego anualmente. Si nosotros hacemos esa revisión longitudinal de nuestros pacientes, la posibilidad que tenemos de lograr un un monitoreo muy estandarizado y comparativo entre unos pacientes y otros, y nosotros de nuestras mismas series de pacientes poder decir, este va bien, va de acuerdo con lo que van la mayoría, este está retrasado en sus logros, tengo que mirar qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, una batería mínima sugerida es que hagamos siempre un campo libre con implante coclear, si es bilateral el paciente o bimodal, oído por separado, en los casos en que tenemos sorderas asimétricas con enmascaramiento, usando parlantes a 1 metro de distancia, normalmente con un solo parlante a 0 grados azimut, o sea, directamente al frente del paciente, podemos hacer básicamente todas las pruebas. Y en campo libre, sugerido que hagamos un tono modulado como el tono Warble para una mejor audibilidad, pero la prueba tonal nos da una mínima parte de lo que es nuestro paciente. Muy importante pasar a hacer las pruebas de percepción del habla, indispensable en campo libre con parlante a 1 metro. Cero azimut se refiere a esta relación, el parlante al frente del paciente, a la altura de sus oídos y a una distancia mínima de 1 metro. Y muy importante lo que les decía,
acostumbrémonos a usar listas grabadas. Si nosotros hacemos listas en viva voz con pacientes adultos, la probabilidad de que nos salga sobreestimados los resultados del paciente es muy alta. Para el español, la validación básica con pruebas en silencio son los bisílabos, a diferencia de, por ejemplo, el inglés, el alemán, que por el contenido que tienen sus monosílabos en cuanto a significado, son las pruebas por excelencia. Nosotros, nuestros monosílabos son básicamente en el español conectores sin mucho significado en sí mismos, entonces por lo tanto se recomienda más bisílabos presentados a nivel conversacional, o sea, 65 decibeles en nuestros audiómetros. Y la invitación a que no nos quedemos en palabras, sino pasemos a validar los beneficios en silencio y en ruido con oraciones. También la invitación, oraciones grabadas con pruebas validadas, calibradas y demás. La misma condición, cuando es en silencio, pues tendremos un parlante que nos emite las oraciones. Cuando tenemos oraciones en ruido, del mismo parlante, en las pruebas, como les digo, que vienen, en las que viene incorporado el ruido en la prueba misma, va a salir por el mismo parlante frontal, habla y ruido, y lo que podremos cambiar, como lo veremos ahora en un momento, serán los niveles de intensidad del habla y del ruido. Entonces, podemos usar también en algunas configuraciones doble parlante, uno al frente, donde normalmente sale el habla, y uno al lado, donde vamos a aplicar el ruido. Si en las pruebas en silencio tenemos al menos un 50% de discriminación de esas oraciones, y generalmente lo valoramos no por la oración completa, sino contabilizando las palabras correctamente repetidas en cada oración. Si supera el 50% de discriminación, entonces debiéramos pasar a hacer las pruebas de oraciones en ruido, como les digo, con pruebas validadas que tienen incorporado el ruido, y ese ruido no es poner un ruido blanco o un ruido banda estrecha de nuestro audiómetro, sino son ruidos calibrados específicamente para hacer evaluación de discriminación del habla en ruido, y la mayoría son lo que se llama, digamos, el bubble noise, que es una compilación de ruidos de habla de diferentes hablantes femeninos, masculinos, que se mezclan, se promedian y nos da el equivalente a tener, por ejemplo, el ruido de una cafetería eh, con hablantes de los diferentes géneros y edades. Normalmente vamos a hacer las pruebas con un ruido fijo, digamos 65, ya lo veremos ahorita, y vamos modificando el habla que tanto más fuerte o más cercana al nivel de ruido, para ver el porcentaje de discriminación en las diferentes condiciones. O podemos ir todavía más allá, hacer pruebas adaptativas, donde vamos modificando las relaciones entre la voz y el ruido para encontrar cuál es la mínima diferencia entre la señal y el ruido con la que la persona es capaz de discriminar. Ahora, obviamente que si tenemos una población pediátrica en estudio, pues tendremos que hacer uso de materiales acordes con la edad auditiva. Generalmente aquí nos pasaremos a viva voz, hablando en voz suave, voz conversacional, y nos vamos a ir mucho más a enfocar en las escalas de desarrollo de habilidades auditivas y comunicativas, a la información que nos puedan dar los padres, los cuidadores, los rehabilitadores, porque difícilmente podremos hacer pruebas en ruido en niños. Entonces, para que entendamos las pruebas de habla en ruido, la más común que hacemos es ruido fijo.
donde nos va a decir cómo se desempeña nuestro paciente en la vida real en diferentes condiciones. Entonces tenemos un ruido generalmente a 65 decibeles SPL, siempre estable ese ruido. Y lo que vamos a buscar es ir cambiando la intensidad de la voz para que de pronto esté con 10 decibeles más que el ruido, o sea, sería, digamos, 75 decibeles de voz, 65 de ruido, o sea, una voz fuerte, de manera que el habla es un poco más preponderante que el ruido. Podremos hacer nuestra prueba con una relación señal-ruido de cero, donde señal y ruido están al mismo nivel, o inclusive bajar a tener nuestra voz, el habla, a una intensidad menor que el ruido, como sería la condición menos 5 decibeles, donde tenemos 60 decibeles de intensidad de la voz y 75 en el ruido. Entonces, en cada uno de estas diferentes relaciones señal-ruido, estaremos evaluando el porcentaje de discriminación de una lista completa de oraciones. Y vamos a reportar cuánto porcentaje de discriminación tiene en cada una de estas condiciones. Obviamente, entre más intensa sea el habla comparada con el ruido, pues es más fácilmente perceptible, y los porcentajes de discriminación generalmente en un paciente implantado se acercan entre el 80 y el 100% en esta condición. Mientras que en la medida en que se va disminuyendo la relación entre la señal del habla y el ruido, la discriminación, el porcentaje de discriminación va reduciéndose. Si nosotros estuviéramos evaluando un adulto normoyente, tendremos la posibilidad de un 100% de discriminación, inclusive en una relación señal-ruido de menos 8 decibeles. En un implantado coclear difícilmente vamos a tener esos valores. Ahora, si lo que vamos a hacer, perdón, no les dije, las pruebas que estamos hoy en día utilizando para valorar tanto implante como prótesis auditiva, porque son las pruebas que están estandarizadas al español con toda la información necesaria para poder hacer pruebas tanto en cabina como desde un computador en una zona aislada, son el HINT y el AZ-Bio, que si no los tienen, las invito a investigar la posibilidad. El HINT cada vez es más difícil de conseguir. La prueba que conseguimos hoy con mayor facilidad es el AZ-Bio y es una prueba excelente. Podemos complicarle un poquito más la vida a nuestros pacientes, pero también tener más información, mayor riqueza en esa evaluación cuando evaluamos en un SNR adaptativo, donde lo que vamos a tener es el habla presentada a un nivel fijo de 65 decibeles y vamos a ir modificando la cantidad de ruido, buscando que nuestro usuario pueda discriminar como mínimo el nivel de corte 50% de esas oraciones. Entonces, si el paciente discrimina el 50% o más de la oración, aumenta el nivel de ruido comparado con la palabra, y si no logra, vuelve a empezar a disminuir hasta lograr la intensidad menor de esa relación entre la señal y el ruido, en la que la persona logra discriminar 50% de las palabras. Entonces, a esto vamos a llamarlo el umbral SNR o el umbral de relación señal-ruido. Básicamente, hay variación según si usamos el HINT, el AZ-Bio u otras, de más o menos 2.6 decibeles en esa relación señal-ruido. Lo importante es entender que a menor umbral SNR,
O sea, si escucha, por ejemplo, con -5 SNR, es una respuesta que nos indica que esa persona es capaz de entender mucho mejor aún en condiciones adversas. Y estas son las pruebas que estamos invitando a incluir en nuestra rutina de evaluación de nuestros pacientes implantados si queremos saber cómo están desempeñándose en su vida diaria. Y a partir de esos hallazgos, activar o apagar funciones, hacer cambios en algoritmos, hacer cambios en nuestro mapeo, etcétera. Entonces los invitamos con Sigrid a un pequeño sondeo donde la pregunta la leo yo, pero creo que Sigrid ya va a dar paso a colocar el sondeo. Queremos saber ustedes qué opciones proponen para estos pacientes que quieren mejorar la audición en ruido para tener un mejor desempeño. Ya está el sondeo, les invitamos a responder. Apenas digas, cerramos el sondeo cuando tú lo consideres. Tenemos el 19% de respuestas, podemos dar un tiempito más. Ah, sí, por favor, cuéntenos, no es un examen, sino son unas sugerencias. No hay una respuesta absoluta, correcta, sino pueden inclusive llenar muchas opciones. Si ustedes tienen esta situación, ¿cuáles serían sus principales apuestas de qué utilizar? Tenemos un número importante de profesionales en línea, ya el 50%, Clemencia, ya nos has dado respuesta. Ok, tú dirás cuándo cerramos, ya que es pues como la idea que, que nos den ellos la idea de qué es en lo que más están pensando. Perfecto, lanzamos entonces las respuestas. Ahí las vamos a ver en línea. Ok, me encanta las respuestas, eso quiere decir que estamos todos muy sintonizados porque vamos a ver con lo que yo quiero continuar. Estamos hablando, para ustedes la mayoría piensan inmediatamente en la direccionalidad de los micrófonos, en usar un AutoSense, el Clear Voice, micrófonos remotos y con mucha menos probabilidad el WindBlock, el Sound Relax y el EcoBlock. Entonces, quisiera invitarlos ahora a pasar, tú cierras este, ¿no? Sí. Entonces vamos a pasar ahora a ver qué sugerencias podemos contemplar para mejorar la audición en ruido cuando hemos validado que nuestros pacientes están en general bien, pero quieren oír mejor en los ambientes complejos de su vida diaria. Entonces, para optimizar esa audición en ruido, básicamente podemos manejar algunos criterios que todos se orientan a mejorar esa relación señal-ruido. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la señal-ruido? Podemos tratar de hacer más audible la señal deseada. O sea, que la voz de con quien estamos hablando se oiga más duro que el ruido de fondo, lo que no siempre es posible. O podemos querer reducir el sonido o ese ruido que no deseamos para que de esa otra manera, si tenemos menos ruido, la voz suene mejor, o tratar de combinar las dos cosas, que como siempre ese punto medio tiende a ser el ideal, donde busquemos cómo reducir el sonido no deseado, pero a la vez cómo hacer más audible la señal deseada. Entonces tenemos varias posibilidades.
nosotros podríamos pensar en acercar a nuestro usuario a la fuente del sonido. Vaya cerca a donde está la persona que está hablando, lo que no es probable siempre. O podemos decirle, como bien ustedes lo decían ahora en las opciones, usar un sistema FM, un micrófono remoto o algún tipo de transmisión inalámbrica para que acerque inalámbricamente al hablante a nuestro procesador del implante. Muy importante el uso de esos micrófonos direccionales, donde lo que vamos a buscar es cambiar esos ángulos de toma de la información de entrada, enfocando como un haz, y por eso se llama el beamformer o el formador de ese rayo, para que tome la voz de la persona con la que se quiere tener una mejor comunicación y trate de reducir la entrada de los sonidos que están a los lados y atrás de nuestro usuario para mejorar esa proporción señal-ruido. Y por último, podemos pensar en que teniendo los avances tecnológicos que tenemos en nuestros procesadores de hoy en día, usemos esa tecnología a favor de nuestros pacientes, activando en esa programación los algoritmos, las estrategias de preprocesamiento y de procesamiento de entrada para mejorar esa relación señal-ruido. Entonces, los micrófonos direccionales tienen unas ventajas muy relevantes a la hora de trabajar la audición en ruido, porque lo que estamos haciendo es aprovechar que los procesadores modernos tienen dos micrófonos, dos puertos de entrada, uno frontal y uno trasero, y de una manera digital nuestros procesadores combinan estos micrófonos para enfatizar las señales que vienen, por ejemplo, del frente, generalmente, y reducir las señales que vienen de otras direcciones, cambiándonos estos, ahora se me va la palabra, nuestros cuadros polares de direccionalidad de los micrófonos, donde si vemos en verde, por ejemplo, el ultrazoom, cuando tenemos un solo implante para nuestro paciente, enfocan en amplificar lo más posible la señal que viene del lado del implante y la que viene detrás y al lado reducirla, mientras que si tenemos una configuración de implante binaural, pues se va a aplicar es un zoom, el estéreo zoom, donde está haciendo un gráfico donde la reducción es mucho más centrada en la parte posterior y no lateral porque está buscando que llegue la información. Entonces, esos micrófonos direccionales está demostrado en muchas publicaciones con todas las marcas y digamos publicaciones muy específicas de lo que tenemos en los procesadores de Advanced Bionics, como al aplicar los micrófonos direccionales, el umbral SRT se reduce significativamente. Lo vemos el ultrazoom, o sea, en una condición monaural y en una condición estereozoom, o sea, binaural, como ese SNR es menor y recuerden lo que les explicaba hace un momento, que a menor SNR quiere decir que la persona se desempeña mejor en ruido. Entonces vemos cómo al aplicar direccionalidad podemos mejorar ese SNR, el umbral de SNR hasta en 4.3 decibeles más negativo que lo que sería usando el micrófono común y corriente. Pero también estoy yo de acuerdo con ustedes con las que pusieron como opción el Clear Voice, porque el Clear Voice es una estrategia de procesamiento de la señal de entrada. Nuestro sistema está evaluando todo el tiempo el espectro frecuencial que está recibiendo los micrófonos y si encuentra que hay señales estacionarias, ¿esto qué quiere decir? Que son
como unos ruidos, es una información espectralmente de poco cambio, muy estable. Esto no es la voz, el habla es dinámica. Y entonces, si la señal que está captando los micrófonos es una señal básicamente muy pareja, inmediatamente la clasifica como ruido y la atenúa. Mientras que esas señales moduladas que suben, bajan, cambian, son señales del habla, son las señales de interés y las entrega al usuario. O sea que nosotros vemos como si nosotros no aplicamos Clear Voice, la señal incluye lo que capta nuestro micrófono, entra para que sea procesado en todo el resto de los pasos de nuestro procesador de audio. Ruido, habla, todo mezclado. Y miren la belleza cuando se aplica el Clear Voice, cómo define con claridad cuál es la señal del habla y reduce el ruido de fondo. Entonces, los micrófonos ya le están entregando una señal pulida y el Clear Voice la está puliendo todavía más para que cuando entre al procesamiento de la señal ya vaya bastante limpia, o sea que hemos mejorado a la entrada esa proporción señal-ruido. Y veamos que esto no solo es teoría, sino se puede corroborar en estudios científicos como este publicado en el white paper de Clear Voice, donde vemos que si hacemos uso del Clear Voice en ambientes silenciosos, no se degrada la comprensión del habla. O sea, porque la limpia la señal, el paciente en silencio no pierde, sino sigue entendiendo igual. Pero cuando la persona aplica el Clear Voice en situaciones de habla con ruido, aquí hay dos pruebas distintas, el SNR y el MTB, que son pruebas, digamos, que en español no tienen una equivalencia, pero vemos cómo sin Clear Voice es el gris y con Clear Voice el azul, vemos cómo mejora la comprensión del habla, al menos un 10% en unas de las pruebas. Entonces, esto implica que si no degrada en silencio y mejora en ruido, recomendación, apliquémoslo siempre, tengámoslo activo siempre y estamos ayudando a nuestro paciente a tener una mejor audición en ruido. Ahora, las ventajas de los desarrollos tecnológicos. Ahora contamos en el Marvel con un autosenso S, donde va a hacer muchas de las tareas que antes le teníamos que pedir a nuestro usuario, cambio de programa, recuerde que el 1 es para silencio, recuerde que el 2 es si está el ruido, etcétera. ¿Qué pasaba? Que muchas veces nuestros usuarios hacían confusiones, olvidaban y muchas veces de pronto si habíamos configurado unos micrófonos, digamos, con ultra zoom o con estéreo zoom si fuera bilateral para mejorar la audición en ruido y eso lo está usando en un ambiente de silencio, por ejemplo, en un aula escolar, ahí estaría mucho mejor con una omnidireccionalidad para poder capturar las voces de frente, detrás, del lado y no perder información. Entonces, hoy en día tenemos el AutoSense que clasifica de una manera automática las señales de entrada, si es habla en silencio, en ruido, etcétera. Cada 4.4 segundos está monitoreando el entorno y para los entornos auditivos que seleccione, va a crear la combinación de ajustes óptimos en direccionalidad en todo para que el paciente oiga lo mejor posible. Además, también tiene la capacidad de captar si la señal viene de habla en vivo o si es un streaming de un televisor, de un aparato, y lo trata distinto. Entonces, las ventajas de tener ese AutoSense las podemos evidenciar en este estudio hecho por Advanced Bionics, donde tenemos en uso la AZ Bio, que es la que les digo que más recomendamos, y vemos cómo con el Marvel con AutoSense, que es el verde oscuro, si estamos en silencio, el desempeño es igual.
que cuando tenemos una ida Q90, pero en el ambiente de ruido, miren ese brinco tan significativamente impresionante, cómo mejora casi un 30% la discriminación en ruido al tener el AutoSense. Y lo mismo si comparamos con la misma tecnología Marvel, para que no digamos, pero es que el Marvel tiene muchas más cosas, si comparamos el mismo Marvel colocado en omnidireccional versus colocando el AutoSense para que maneje en ruido, la mejora también es muy significativa. Entonces, como conclusiones de esta charla, para dejar los últimos minutos para las preguntas, no nos limitemos a validar únicamente porque tenemos un buen campo libre y unos bisílabos en 80-100%, porque fácilmente nuestros pacientes van a hacer un efecto techo y por sobre todo no va a reflejar ni el desempeño en la vida real, ni vamos a estar actuando frente a la principal queja de nuestros pacientes de no entender en ambientes complejos. En la medida en que tengamos nuevas tecnologías en los implantes que en gran medida están enfocadas en mejorar la audición en ruido, la única manera de que comprobemos ese beneficio de usar la nueva tecnología es evaluando nuestra discriminación en ruido. Entonces, abrimos, Sigrid, a preguntas. Muchísimas gracias, doctora Clemencia, una exposición fenomenal.